cuenta La piel dorada? Bueno, La piel dorada, aunque a priori parece una novela de detectives, porque pues, comienza con una serie de misteriosos asesinatos entre mujeres jóvenes que son modelos de artistas, lo que realmente cuenta es la historia de una mujer, de Inés, que es un modelo, y que refleja un poco todo lo que es mi aproximación y mi investigación en torno a la figura de la modelo de artista. ¿Cómo te surgió la idea de escoger Viena, el momento y precisamente el tema de los modelos en esa época? Bueno, la idea surgió delante de un cuadro de Picasso en el Museo del Prado, se llama La acróbata sobre la bola. Entonces yo miraba a esa chica, que realmente es una niña, que está haciendo equilibrio sobre la bola, y empecé a preguntarme quién sería este niño, de qué conocía a Picasso, por qué decidió posar para él. No sé, una serie de preguntas en torno a la figura que pues, me llevan a construir una historia que está basada en las modelos de artistas. Entonces, cuando yo tengo que escoger el escenario y el momento histórico, pues me doy cuenta de que realmente finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues es quizá la época en la que los modelos influyen más en el arte, ¿no? Porque es ese momento en el que la pintura y el arte en general se despega de los criterios más académicos y más clasicistas y se da un tratamiento a la pintura y por tanto a la modelo diferente. Y en ese momento pues, había dos grandes escenarios claros, uno es Viena y otro es París. Y París acaba de venir de situar ahí mi anterior novela, que es La tabla esmeralda, entonces bueno, pues me voy a cambiar de escenario. Y luego también porque pensé que como escenario artístico Viena quizá pueda ser un poco más desconocido para el Contarme un poco cómo construiste tu novela, por dónde empezaste primero, de qué hilo tiraste primero. Sí, bueno, pues como te digo, normalmente yo parto de una idea que es un flash, ¿no? Puede ser, pues, vamos a hablar de la figura de la modelo, como es en este caso. Y ya a partir de ahí, pues, esto te digo que quizá está la mayor magia del proceso, porque no soy capaz de explicar muy bien cómo de esa idea tan básica acaba surgiendo una historia, ¿no? Tiras mucha imaginación. Bueno, pues ahora voy a escoger el escenario. Como decía, pues, este momento histórico en esta ciudad en concreto. Bueno, vamos a pensar en los personajes. Pues, lógicamente, si voy a hablar de una figura de una modelo, pues voy a tener que tener un modelo. Pero ¿qué es lo que va a haber alrededor, no? Pues va a haber una aristócrata, porque era una de las pilares básicos de la sociedad en ese momento. Va a haber un detective, porque se me ocurre que puede incluir una trama policial, ¿no? Y así poco a poco lo primero que hago es ir construyendo los personajes y una vez que ya tengo los personajes más o menos construidos, lo que hago es un esquema con la trama. Un esquema que en lo que tengo claro es dónde empiezo y dónde termina la historia. Luego, una vez que me pongo a escribir, ese esquema puede variar, pueden surgir ideas nuevas, porque es verdad que cuando colocas a los personajes a interactuar, a veces ellos te dicen que quieren ir por otro camino, entonces tienes que cambiar las cosas, pero sí que necesito un cierto guión sobre el que ir trabajando. Y luego ya pues inicié la investigación. ¿Has investigado mucho? Sí, no excesivamente largo, por ejemplo, en ese sentido fue mucho más complejo el de La tabla esmeralda, porque era un tema muy amplio y además con muchísimas ramificaciones. Al situarte en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues muchísimos temas que afectan y que tienes que investigar. Aquí es una cosa muy concreta, entonces sobre todo he tenido que hacer investigación del contexto histórico de la ciudad de Viena, en ese momento, cómo era, intentar viajar en una máquina del tiempo, intentar pasear por esas calles, intentar ver qué sensaciones, qué es lo que se respiraba, cómo se vivía. Si a mí me gusta que la investigación sea detallada y sea profunda, es para dibujar bien ese escenario, para que un poco el atrecho de la obra sea un atrecho bien elaborado, de calidad, pero no para aburrir al lector con datos. ¿Qué piensas tú que tiene que tener un escritor para ser un buen escritor? Y un libro para ser un buen libro. Bueno, es una pregunta complicada, porque al final es un poco poner ese ingrediente mágico que todos desconocemos. ¿Qué es lo que hace que un libro sea un buen libro? Pues muchísimas cosas. Desde, los mínimos de que esté bien escrito, ¿no? Y bien llevado, pero luego pues desde que caiga en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Son tantas los factores que influyen que al final es muy complicado.
buen escritor pues pasa un poco lo mismo, por supuesto, hay que tener un dominio del lenguaje, hay que tener una capacidad de contar las historias de una manera que llegan al lector, que tocan directamente sus emociones. Más allá de eso, pues no lo sé, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está? Pues me encantaría saberlo para utilizarlo. Y ya, la última, ¿qué te gustaría que pensara el lector cuando acabase de leer La piel dorada? Bueno, yo siempre lo digo, no solo con respecto a La piel dorada, sino con respecto a cualquier novela mía. Al final mis libros, yo no tengo una pretensión pues, demasiado elevada. Yo lo único que quiero es que la gente pase un buen rato, se divierta y diga, oye, pues qué bien gastado los 20 euros que cuesta el libro, y que cierres la última página, pues como digo también en la introducción, pues, o con una lágrima o con una sonrisa, que al final estés satisfecho con el tiempo y con el dinero que has invertido.